Ok, estamos ya grabando. Y les comparto una presentación. Un segundo. ¿Desde dónde lo dejamos? Ok, desde donde dejamos la... Acá un segundo y... Ok. Bien, la clase pasada habíamos introducido la distribución normal multivariada y había varios elementos que son importantes dentro de esta distribución. En particular, se parece mucho a una distribución normal, valga la redundancia, normal, pero hay varios elementos. En primer lugar, aquí esa X que está ahí realmente es una X que es un vector que puede tener distintas variables aleatorias, o sea, una muestra de dimensión, llamémosle dimensión P por 1. Básicamente es eso. Esto que está acá, esa matriz sigma, en realidad es una matriz de tipo... Segundo, a ver si hay alguien más que necesito admitir. Segundo. Ok, estoy admitiendo. Bien. Esa matriz sigma en realidad se llama matriz de covarianza y es una matriz de P por P. Y mu básicamente es el vector que está compuesto por valores promedios para cada una de esas variables. Sería como el valor promedio de la primera variable, segunda variable, etcétera, hasta la p variable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería. Entonces, vectorial es una función donde tiene vectores. Estas dos líneas que están acá, en realidad, no es un módulo, es el determinante de la función. Básicamente es eso lo que es. Entonces, esto es una función que se llama función normal multivariada. Nosotros ya lo usamos usando un paquete de R y nuestra idea en el ejercicio fue introducir dos variables, en particular esta X ahora que estaba acá, en vez de tener P variable, ahora tiene dos variables, X1 y X2. Habíamos supuesto que mu es igual a 0, 0. En principio creo que el ejercicio no era 0, 0, creo que era 2, 3, una cosa así. Y en la matriz aquí introdujimos básicamente una matriz de este tipo, en R, donde ρ básicamente esa es la matriz de covarianza, donde si uno lo escribe exactamente, esto sería algo así como la varianza de la variable x1, acá, esta sería la covarianza de la variable x1 con la variable x2, esta sería la covarianza de la variable x2 con x1, y esta sería la varianza de x2. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que la varianza es 1 para la variable, está normalizada, y la covarianza es ρ y ρ, que están acá. Entonces, colocando 0,8, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la covarianza entre la variable x1 y la variable x2 es igual a 0,8. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso significa que hay una correlación entre las variables, y cuando uno plotea esto en un gráfico, lo que va a ver es un gráfico parecido a esto, como una especie de elipse, lo que está indicando que a medida que la x1 crece, también la x2 crece. Y es decir, ¿por qué? Porque hay una correlación positiva entre una variable y la otra. Es decir, todos esos puntos que fueron generados a partir de una función de distribución normal, y los parámetros que le pasamos fue el sigma y 0, básicamente nos dieron este resultado. Si ρ es igual a 0, por ejemplo, si esta covarianza fuese 0 y esta covarianza fuese 0, entonces básicamente la gráfica que obteníamos es una gráfica más o menos circular, de puntos circulares, porque no había relación entre las variables. Es decir, lo que estoy indicando es que la matriz de covarianza tiene información acerca de cómo se relacionan las variables y por lo tanto tiene información valiosa para el análisis de datos. Esa es la primera observación. Es decir, vamos a observar que la matriz de covarianza tiene información importante sobre la relación entre las variables de mi experimento o de mi medición. ¿Ok? Aclaremos algunas propiedades más del valor esperado para el caso de un caso vectorial. Es decir, ahora estamos analizando vectores. Básicamente, nuestras variables, repito, son así. No hay una única variable. No es un caso univariado, sino que ahora tengo un sistema con muchas variables medidas simultáneamente. ¿Ok? Entonces, chicos, si ustedes ven aquí alguna duda, yo les aclaro que el día de hoy vamos a hablar un poco teóricamente, son unos minutos y regresamos a R. Así que vayan abriendo RStudio. Esta presentación que yo estoy haciendo también está arriba y evidentemente estamos grabando todo lo que pasa acá, ¿no? ¿Ok?
Bien, entonces sigma es nuestra variable sigma, que está acá, disculpe, nuestra matriz sigma, que es la covarianza de x y se puede calcular de dos variables usando el valor esperado del producto menos el producto de los valores esperados. Esa es la definición. Si yo sé cuál es mi función de distribución para las variables x y y, yo puedo calcular el valor esperado fácilmente. Y en este caso, yo puedo calcular la covarianza porque yo sé calcularla usando la función de distribución. Pero no, este sería lo que yo le llamo, dado que yo tengo una variable que está compuesta por p variables, en la redundancia, yo puedo calcular su matriz de covarianza calculando, usando esta fórmula. Acá, si yo quiero aclarar que la varianza de x no es más que la covarianza de x con ella misma. O sea, es decir, cuando yo escribo, por ejemplo, sigma de x1, x1, eso significa la varianza. Y sigma de x1, xp significa la covarianza entre la variable x1 y xp. Se tiene que armar una matriz. En este caso, observen que es una matriz de p por p. Es decir, p variables por p variables. Es decir, todas contra todas, yo calculo la covarianza de todas las variables dentro de mi vector. Por eso es una matriz de p por p. ¿Ok? Entonces, esa matriz yo la puedo calcular y eso es lo que le damos la covarianza teórica, pero en la práctica no tenemos la función de distribución. Es muy poco probable, valga la redundancia, que tengamos una función de distribución de probabilidades calculada, o a menos que nosotros establezcamos esto como un modelo a priori. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es calcularla usando estas fórmulas. Es decir, la covarianza se calcula si yo conozco la data. Básicamente, estas son las observaciones y este es mi valor promedio. Observación y mi valor promedio, puedo calcular la covarianza entre dos variables usando esta fórmula y la varianza usando esta. Entonces, en la práctica, lo que se calcula es esto. ¿Por qué? Porque teóricamente yo no podría encontrar una función de distribución a priori, a menos que, repito, construya un modelo a priori de función de distribución. Nuestro ejercicio ahora va a ser simplemente partimos de nuestra data y a partir de ella calculamos nuestra matriz de covarianza. ¿Para qué queremos calcular la matriz de covarianza? Bueno, lo vamos a ver ahora, cuál es importante es, pero ya de partida le dije al principio que esa matriz contiene información. Perdón, ahí voy a admitir a dos personas que estaban acá. Bien, esa matriz ya tiene mucha información acerca de la relación entre las variables. ¿Ok? Bien, entonces, algunas propiedades antes de partir, ¿no? Primero, ¿cuál es la relación entre la covarianza y correlación? Simplemente la covarianza es, o sea, la correlación es calcular la covarianza dividido por las varianzas de las raíces cuadradas de la varianza de cada una de las variables. Entonces, es como normalizar la covarianza. La covarianza puede tener valores de menos infinito a infinito, mientras que la correlación, como está normalizada por la varianza, tiene valores entre menos 1 y 1, y por lo tanto, hay veces que usamos la correlación como, como un mejor índice de interrelación entre las variables, a diferencia de la covarianza que puede tomar cualquier valor de entre menos infinito a infinito. Nuevamente, yo podría calcular la covarianza teóricamente, y por lo tanto la correlación la puedo calcular teóricamente si conociera la función de distribución. Pero repito, en la práctica lo que uno calcula es este R, que es la covarianza, es la correlación, disculpen, que se calcula de manera experimental, usando las fórmulas arriba, estas sumatorias que están acá, así es la fórmula que vamos a hacer. Afortunadamente nosotros podemos usar R que la calcula de manera automática, y ahora voy a hacer eso en R, cómo calculamos esa matriz de covarianza, y por lo general no nos demoramos calculando E, no nos demoramos ni un segundo calculándola. Ahora les voy a mostrar qué rápido funciona esto, pero sí me interesa de dónde sale la función, disculpe, la matriz de covarianza. Ok, algunas propiedades que sí hay que recordar. Básicamente, si yo quiero calcular el valor esperado de un vector, esto es lo mismo que yo le calculara el valor esperado a cada una de las variables por separado, si es una función continua, y además conociera la función de distribución, este sería el vector mu, el vector de valores esperados. Propiedades que tiene el vector de valores esperados. Recuerden que ahora x y y ya no son una variable, son un vector de variables. Y alfa y beta en este caso es el número. Nuevamente se cumple lo que se llama la linealidad del operador valor esperado. Es decir, el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados y las constantes salen fuera. Yo puedo transformar mi data, mi variable adentro, con una matriz
en este caso Q por P, le puedo aplicar a la X y la puedo sacar fuera del valor esperado. Y yo puedo decir que son independientes estas dos variables si el producto, pero recuerden que ahora no es un producto de dos números, tendría que ser un producto de dos vectores, y por lo tanto lo escribo como X multiplicado por Y transpuesta. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso, si este producto se divide, o se factoriza en dos factores, entonces digo que esas variables son independientes. Algunas de las propiedades de la varianza de forma vectorial, en particular. La varianza de X es lo mismo que tomar el valor esperado de esta diferencia. Recuerden que antes era el cuadrado de la diferencia que hay entre las observaciones y el valor promedio. Ahora son vectores. Por lo tanto, la operación vectorial tiene que ser con la transpuesta, digamos, porque estamos colocando un vector columna multiplicado por un vector, digamos, de fila, y con eso se multiplica término a término, y por eso se escribe la transpuesta acá. Bien, una de las formas de calcular, por ejemplo, la covarianza, esto lo pueden ver, repito, está arriba. Una de las formas de calcular la covarianza es simplemente aplicando esta fórmula, que es lo mismo, es análogo a lo que sigue en el caso univaluado. La única diferencia es que el producto ahora es un producto de vectores. Y esto es lo que vamos a hacer. Recuerden que el producto de vectores ahora se multiplica X por la transpuesta para resolver. Propiedades de la varianza, importante, que voy a ocupar ahora. Propiedades de la varianza, lo de arriba son definiciones. Esta es la propiedad. Si yo tomo por un vector transpuesto, lo puedo sacar, fíjense la propiedad. Puedo sacar el vector afuera sin alteración, pero tengo que multiplicar a la derecha por el mismo vector, por la transpuesta de ese vector. Lo mismo pasa con una matriz, ¿no? Si tengo AX, esta A sale fuera, observen que sale fuera, pero se multiplica por la derecha por A transpuesta. Así como que se hace un especie de sándwich con las matrices. La varianza de X más Y es igual a la varianza de X más la varianza de Y, más dos veces, porque esto es simétrico, dos veces la covarianza de X con Y. Y si yo tomo un vector transformado por A y un vector transformado por B, en las matrices B, entonces A, el primero lo puedo sacar afuera, y el segundo lo puedo sacar a la derecha, pero transpuesto. ¿De dónde salieron estas propiedades? De la definición. Estas son las definiciones, y a partir de la definición uno puede capturar estas propiedades. Estas propiedades, veanla que están escritas y la vamos a emplear. Vamos a usarla ahora, de hecho lo voy a emplear ahora en R. ¿Okay? Vamos en momento ahora a trasladarnos a R. Si ustedes tienen R abierto ya, el RStudio, vamos a compartir RStudio, a menos que haya alguna pregunta antes de partir con R, con la cosa más práctica, digamos. Voy a utilizar estas propiedades ahora y lo voy a aplicar a un dataset para llegar a un concepto, a varios conceptos importantes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Sé que es un poco rápido, pero espero que sí. Sí, profe. Bien. Ok, vayamos entonces a RStudio y cómo aterrizamos estos conceptos rápidamente en RStudio, basado justamente en un dataset. Ok, entonces comparto en este momento la presentación, pero con RStudio. ¿Dónde van a descargar esto en el ejercicio? Ustedes, antes de esto, se me había olvidado, pueden descargarlo, perdón, ¿dónde está? En el sitio. Tenemos los ejercicios 1.5, 2.5 y 3.5 que corresponden a la semana 5. Vamos a hacerlos todos hoy, ojalá. Primero, descargar el ejercicio 1.5. Descargar, ¿qué significa? Copiar nada más digamos, el código y pegarlo en R. Entonces, por favor, copiar el código que está acá, pegarlo en R, y lo que van a obtener es justamente lo que escribí acá. Ese es el ejercicio o el ejemplo 1.5 o ejercicio 1.5. Como siempre, tienen que colocar básicamente el directorio de trabajo. Voy a calcular mi directorio de trabajo y por favor me dicen si ya están listos como para partir con R y ir explicando con detalle. Otra cosa, tienen que tener dentro de su directorio de trabajo este dataset que se llama Banks 2.2 o Banks 2.dat, y deben de tenerlo porque lo hemos usado varias veces, lo estoy empleando por enésima vez, digamos. ¿Okay? Bien, ¿alguna cosa? Profe, una pregunta. Sí. ¿El certamen va a ser como una tarea o va a ser ese día, ahora? No, el certamen probablemente es una especie de taller
al igual que hemos hecho el taller 1, es decir, ustedes tienen un tiempo para resolverlo en casa. Eso, ese es Ya. el certamen. ¿En grupo? Pueden, sí, el mismo grupo o otro grupo, 3 personas máximo, sí. La única Ya. cosa, a ver, para aclararle un poquito, porque igual entiendo que sus dudas, la única cosa que van a hacer durante la clase va a ser los controles. Les aclaro un poquitito. Básicamente, hoy voy a hablarle de los aspectos teóricos y llegar hasta análisis de componentes principales. El próximo jueves, cuando nos veamos, vamos a hacer un taller. Ese taller no tiene notas, solamente ese es para que una clase práctica donde vamos a tratar de resolver, ustedes van a resolver algunos ejercicios, me van a preguntar y voy a tratar de responder a sus preguntas. ¿Este Y, jueves o porque la semana que viene no hay clase? ok, entonces a la vuelta, ¿cuándo tenemos el examen? No lo sé, tendría que verificarlo ahora la fecha. El certamen es el... tiro libre. El 26 El es el certamen. sábado 26. ¿Cuándo? Sábado Sábado 26. 26. Bueno, ok, entonces para el sábado 26, lo más probable es que yo una semana antes le deje el examen, o sea, le deje un ejercicio que tengan que resolver. Y la próxima semana sí tenemos clase el martes, creo, no, porque es a partir del 14, creo. La otra semana no tenemos clase, ningún día. No, toda la semana no hay clase. Toda la semana no hay clase, ok, estupendo. Entonces tendría que dar el certamen la otra semana. Ok, no ¿No? problema. Yo en todo caso, yo les dejo, tengo que dejarles sí un taller para que cuando lleguen del día, cuando se llega, el día 21, 22, no recuerdo, 21, de vuelta. Le digo el tiro, el 21. 21. El 21. Ok, entonces del 21 al 26 nosotros igual estábamos haciendo ejercicio. El último tema que entra dentro del certamen es justamente este que vamos a hablar hoy. El taller yo se los dejo, evidentemente como ustedes tienen una semana libre, no les voy a cobrar la semana, solamente para que vayan avanzando, pero les dejo a partir del día 21, 5 días más para que hagan el taller antes del examen. Es como, les sirve también porque es como muy parecido al certamen, me refiero. Es parecido al certamen, el mismo nivel de certamen más o menos. Entonces ese es como la idea. Profe, Sí. y el certamen, o sea, bueno, lo que vamos a hacer de certamen, ¿lo vamos a hacer con R o con Anaconda? Cualquiera de los dos. En realidad Ya. las preguntas están abiertas, no les digo particularmente use R para hacer tal cosa, no. Ya. Usted puede ocupar R o Python para resolver el problema. En realidad lo que hay que resolver es básicamente calcular matrices de covarianza, hay que calcular valores propios y eso lo puede hacer con Python también, ni un problema. ¿Okay? Profe, entonces el certamen, ¿cómo qué fecha lo va a subir? El certamen como 2 o 3 días antes, para que Ya. lo hagan, y les doy 2 o 3 días más, para que no se tope con otros exámenes, otros certámenes en particular. Ya. En realidad van a tener como 5 a una semana, 5 a 7 días aproximadamente para resolver el certamen. Lo pueden hacer en grupo, lo máximo 3, eso es lo que les decía. Ese es más o menos el estilo del certamen. Y el control se vería a la vuelta si hay un control. Sí, me refiero de que a pesar de que hay un taller corriendo, también va a haber un control y ese sí es individual. Ese se hace durante la clase. ¿Y ese es como con alternativa o qué? Sí, puede tener una parte alternativa y una parte de desarrollo. Eso se hace durante la clase y estáis solo en eso. No espero que lo hagas en conjunto. Solamente es para controlar de que estáis, justamente la palabra control viene para controlar que estáis aprendiendo individualmente y no estáis descansando solamente en la actividad colaborativa, digamos. Eso. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, profe, se entiende perfecto. Ok, bueno, entonces, gracias por aclararme la fecha. Yo me iba a referir a las fechas. Yo sé que la próxima semana, no me acordaba, creo que el 14 tenemos, no me acuerdo, está feriado, qué sé yo, o sea, pero si es la semana que viene, estupendo, ya me queda más claro y vamos a planificar todo para que quepa dentro de los lugares que tenemos que tener para hacer las pruebas. Ok, entonces adelantemos un poco porque efectivamente es crucial llegar a este nivel, al concepto teórico que necesitamos para estar preparados para el certamen, básicamente. Para que nos quede algún ejercicio libre o algún día libre para hacer. Ok, bien, entonces me imagino que ya deben estar en su directorio de trabajo. Acá yo lo calculé.
y vamos a leer una base de datos que se llama bands2.dat, que si mal no recuerdan, o sea, si ustedes no recuerdan, si lo recuerdan, tienen que ver con un conjunto de 200 valores, como están ahí. Son 200 valores que corresponden a billetes. Los 100 primeros billetes son verdaderos y los otros 100 son falsos. Eso lo tomo como ejemplo para ilustrar los conceptos que van a venir ahora. ¿Ok? Veamos que los nombres de esta data, no sé si me están siguiendo, si me siguen, estupendo, porque igual van a necesitar hacer algunos pequeños arreglos ahí y trabajar. Los nombres, cuando no le ponemos nombres a las variables, R automáticamente le pone B1, B2, B3 como variable 1, variable 2, etc., ¿no? Entonces, cuando llamamos los nombres, me está indicando de que no hay nombres, en principio. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar los nombres en 8, en mi caso, en mi línea 8, yo le cambio los nombres a las variables x1 hasta x6 y hago head y arriba aparece como justamente los nombres que le puse. En principio, les recuerden que estas x1, x2, x3, x4, x5, x6 son como las dimensiones del billete. Aproximadamente x1 tiene que ver con el ancho del billete, x6 con la diagonal, o sea, todos tienen una relación con el billete. Y nuestro objetivo, o el objetivo de este dataset es, dado las dimensiones del billete, conocer si el billete es verdadero o falso. Como esto es como sabemos, como información adicional, los 100 primeros billetes son verdaderos y por eso le vamos a agregar una columna adicional que se llama label o etiqueta, que tiene los 100 verdaderos iniciales y los 100 segundos como falso. Hacemos head y debe aparecer una nueva columna que diga etiqueta. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora vamos a entrar ya en materia. Ese solamente. Ahora, yo quisiera hacer, por ejemplo, calcular las correlaciones que existen entre las variables, porque eso me dice o me da información de cuán variable está relacionada con otra. Una opción es simplemente tomar una variable y verla con las otras. Es decir, tomar, por ejemplo, la correlación entre la variable x5 y la variable x6, que me da alrededor de esto, menos 0,59. Y el comando que usé se llama cor de correlación. Y recuerden que la correlación no es más que la covarianza dividida por la raíz cuadrada de las varianzas para poder normalizarla entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que significa menos 0,59? Aproximadamente es que hay una correlación negativa, que no es pequeña porque es alrededor de 0,6. Quiere decir que si una variable crece, la otra decrece y viceversa. Ese es más o menos lo que quiere decir esta relación. Pero es un poco latoso, en principio, digamos, se demora mucho uno si tuviese que hacer variable contra variable, uno por uno. Y hay otras formas de hacerlo. En particular, puedo calcular directamente la correlación completa de todos los ejercicios, pero antes, carguemos esta librería, que el único objetivo, si no lo tienen, por favor, instalen el paquete ggcoreplot. Esta librería permite hacer alguna imagen o crear una imagen de la correlación. Como por ejemplo en Python se usaba una cosa que se llamaba heatmap, que es un mapa de calor, para poder ver la correlación. Se lo pueden hacer con Python usando heatmap del Seaborn, o sea, del paquete Seaborn que uno puede usar como visualizador. Acá vamos a usar un paquete que se llama ggcoreplot. Si ya no lo tienen, por favor, llamen a la librería. Si no, tienen que quitar el comentario para poderlo instalar. Y una aclaración muy importante para todos en principio. Las correlaciones solo se realizan entre variables numéricas. Por lo tanto, la variable que nosotros introdujimos, que es una variable, básicamente, un segundo, a ver si hay alguien que está esperando. No, que no. Ya, es que me tenía preocupado. Básicamente es una variable que es una variable factor. O sea, la variable label es una variable factor que tiene dos niveles, verdadero y falso. Esa variable no es numérica, por lo tanto, para poder calcular la correlación tengo que eliminar la columna etiqueta, básicamente, o la columna... Profe, ¿Sí? la variable label ¿Sí? no es binaria, ¿cierto? Es binaria, sí, pero... ¿Se podría considerar que es binaria entonces? Es que lo que pasa es que la definimos como factor. ¿Factor qué significa? Factor significa que tiene una letra, se ve como texto, B de verdadero y F de falso, pero R automáticamente por dentro lo está tomando como 0 y 1.
Entonces uno no Ya, lo ve realmente, pero es ser y uno dentro de. Pero Claro. ese tipo de variable se llama factor, pero no es una variable Ya. numérica, es una variable en definitiva categórica. ¿No es Ya, cierto? profe. Una variable de texto. Lo que quiero indicar es que yo no puedo calcular la correlación de esa variable. De hecho, si lo intento hacer, me da error. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es quitar la columna 7. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo llamé a los nombres, me fijo que contando esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la columna número 7 la elimino usando menos 7. ¿Ok? Y con eso construyo mi variable X, o sea, mi conjunto de datos X. ¿Sí? ¿Ok? Y con ese conjunto yo puedo calcular directamente la correlación con el conjunto. Entonces, fíjense que es muy sencillo. Yo me quedo con las variables numéricas y con ello calculo la variable correlación o covarianza, que también puede ser lo mismo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el menos 7 y calculamos la correlación. Básicamente lo que hice adicionalmente fue redondearla. Lo redondeé a un solo dígito después de la coma. Y con eso lo guardé en correlación. Y si ustedes se fijan, esta es mi matriz ya de correlación, calculada. Entonces, no tengo que usar la sumatoria, no tengo que hacer nada, en principio, más allá de complicado. Entonces, observen que en la diagonal aparecen unos porque corresponden a las varianzas de las variables normalizadas. Y fuera de por ejemplo, ¿qué significa 0.2? 0.2 es la covarianza, o en este caso la correlación entre la variable x1 y la variable x2. ¿Sí? 0.2 significa eso, ¿no? Entonces, todo lo que está fuera de la diagonal significan las correlaciones entre las variables, y todo lo que está en la diagonal corresponden a las varianzas de la variable. En particular, como, repito, estoy calculando la matriz CORE, yo podría ver, en vez de CORE, puedo calcular COP con una B, que significa covarianza, que significa la correlación, o sea, la covarianza sin normalizar. Si la normalizo, es decir, si divido por la varianza, entonces tengo justamente estos números que están acá, que además están aproximados a un dígito después de la coma. ¿Bien? Nuevamente, acá, bueno, 6 por 6. ¿Por qué 6 por 6? Porque es cada variable contra otra variable. Entonces son 6 variables y tengo 36 números. Y como es simétrica, tengo lo mismo debajo de la diagonal y arriba de la diagonal. En eso consiste la matriz de correlación, en principio. Ahora, hay una forma más bonita de verlo, y es usando el plot. O sea, si cargaron el plot de arriba, aquí pueden cambiar los colores, pueden hacer lo que sea, pero deberían estar viendo ahora una forma un poco más visual de entender la matriz de correlación. O sea, ustedes se ven acá, lo que está más digamos, en negativo está en rojo, y lo que está más en verde corresponde a valores más positivos, y lo que está más blanco está cerca de 0. Y aquí vemos las correlaciones, por ejemplo, entre x1 y x2 es 0,2, entre x1 y x3 es 0,2, por lo tanto este correlograma me permite hacer una visualización de las correlaciones. No es el único modo de visualizarlo. Por ejemplo, aquí pueden bajar otro paquete que se llama Library Core Plot. Si no lo tienen, lo descargan. Y esta es otra forma de visualizar las correlaciones, es decir, para poderlas ver. Es decir, cuando ustedes quieren mostrar algo y ver la relación que existe entre las variables, estas son unas muy buenas gráficas para mostrar digamos, la correlación o la relación que existe entre las variables. Y es parte de lo que se entiende como el estudio exploratorio de la data, ver cómo están correlacionadas cada una de las variables. Fíjense, o sea, yo lo que quiero es llamar la atención lo fácil que es calcular la matriz de correlación a partir de la data, siempre y cuando, por supuesto, su data sea básicamente numérica. Si no es numérica, tienen que excluir aquellas columnas que no son numéricas. ¿Ok? Bien, quiero entrar un momentito voy a mostrar la presentación antes de hacer lo próximo que viene. A ver, ¿dónde está la presentación? Voy a cambiar la presentación, análisis de componentes, perdón un momentito. ¿Dónde está componentes? Componentes principales. Lo perdí. Deme un segundo, componente principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Ok? Bien, un poquito recordar o ver de qué se trata todo esto, ¿no? Estas son nuestra data. Por ejemplo, nuestra data siempre tiene una forma de tabla. Básicamente, arriba están los nombres de las variables. Es decir, acá estos son los nombres de mis variables. Y hacia abajo están las observaciones. Bien, esta es mi data en principio. Esto es lo que yo le llamo datos. Estos son mis datos. Y esta estructura es lo que se llama data frames. Variables hacia un lado y data frames.
todo esto que está acá, yo lo voy a llamar como una X grande, que va a tener n observaciones o n filas por p variables. Bien, eso es lo que yo tengo en principio. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa este número? Ese significa la primera observación de la variable 1, primera observación de la variable 2 y así sucesivamente. Esta sería la segunda observación de la variable 1 y esos son los que yo tengo en mi tabla. Es decir, cuando yo veo el data frames, esa es la información que yo tengo en principio, ¿no? ¿Ok? Eso es la estructura de data frames. Yo puedo calcular, usando esta data, puedo calcular la correlación usando esta fórmula, que ya la habíamos mostrado, y puedo obtener esto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero calcular, para sacar información de esa matriz, voy a calcular sus valores propios y sus vectores propios. Y hay un teorema muy importante diciendo, que dice lo siguiente: si gamma es la matriz formada por vectores propios, es decir, voy a suponer que los vectores propios sean, por decir algo, sean, no sé, gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma p, porque la matriz es p por p, y estos son vectores propios. A este le va a corresponder a lambda 1, le va a corresponder a lambda 2, etcétera, etcétera, a lambda 3, y estos son mis valores propios. Es decir, hay un vector propio y un correspondiente valor propio. Si tomo una matriz gamma y cuelgo los vectores, gamma 1, etcétera, gamma p, esto significa que están colgados hacia abajo, los vectores están colgados hacia abajo, se arma una matriz de vectores propios. Si tomo esa matriz de vectores propios y la multiplico por la derecha, a lambda mayúscula, donde lambda son básicamente los valores propios, la multiplico por la izquierda por gamma y por la derecha por gamma transpuesta, el resultado va a ser nuestra matriz de covarianza. Este resultado, aquí está expresado en forma de sumatoria, pero este resultado es lo que se llama el teorema espectral. Teorema espectral. ¿Ok? Veamos un poquito en R cómo funciona esto para que tengan el sentido de qué es esto en particular. Y después voy a retornar nuevamente a la presentación. Regreso a R, por favor, y ahí seguimos con lo que viene, los próximos comandos que vienen. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Para mí, ¿quién es X? Recuerden que X es mi matriz de números, disculpen, es mi data frames. Mi data frames, es decir, aquí habíamos dicho que era... ¿qué cosa es mi data frame? Mis datos menos la columna o menos la etiqueta final. Es decir, es solo mis datos numéricos, eso es lo que está guardado en X. Calculo la matriz de covarianza y la guardo en sigma X, es decir, la matriz correspondiente a sigma X. Es decir, es la matriz de covarianza. ¿Okay? Y esa se calcula usando COP, es decir, sigma. Si yo coloco, por ejemplo, sigma X, esta va a ser mi matriz de covarianza. ¿Okay? Esta matriz no la redondeé y tampoco la normalicé. Por lo tanto, no está entre menos 1 y 1, sino que son los valores numéricos que tienen las covarianzas, en principio, y las varianzas. ¿Okay? Hay una forma, atiendan que la primera cosa que teníamos es nuestra base de datos. La segunda cosa que les traemos a la base de datos es la matriz de covarianza, calculada usando el comando COP. La tercera cosa es ahora calcular los valores propios y los vectores propios. Eso lo hacemos con el comando eigen o eigen. Entonces, le introducimos al comando eigen, le introducimos sigma x y con eso calculamos y guardamos en L dos cosas. ¿Qué es lo que se guarda en L? Los valores propios y la matriz de vectores propios. La matriz de vectores propios. ¿Ok? Eso es lo que sería. ¿Se entiende hasta ahora? Repito, el esquema es el siguiente. Tengo mis datos numéricos. Lo metí dentro del comando COP, y con el comando COP calculé sigma significa la matriz de covarianza, y ahora calculé los valores propios y vectores propios en general de la matriz de covarianza. ¿Qué cosa es P, por ejemplo? Si hago P, son los vectores propios, pero que están colgados. Todos los vectores propios colgados los guardé en una matriz P. ¿Y qué cosa es el L-evaluate? Son los valores propios o los lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5 y lambda 6. Primera observación que vemos es la siguiente. Todos los lambdas son positivos. Por lo tanto, yo puedo decir que mi matriz de covarianza es una matriz definida positiva. Y además es simétrica. Para las matrices que son simétricas y además tienen lambdas distintos positivos, es decir, son definidas positivas, se cumple lo que se llama el teorema espectral.
solo un detalle, disculpe, voy a saltarme un momentito de acá para escribir algo en la presentación. Perdón, voy a escribir algo en la presentación para poder volver a R tranquilamente, ¿no? Vamos a escribir en este pedacito, no sé si, a ver, un poquitito, acá en este pedazo de acá. Voy a escribir. Repito, yo primero tengo mis datos son N por P. A partir de mis datos voy a calcular mi matriz de covarianza, que va a ser mi matriz sigma, que va a tener P por P. ¿Ok? Es una matriz de covarianza en general. Bien, esta matriz sigma le voy a calcular los valores propios, es decir, me va a salir una matriz P que está compuesta por gamma 1, etcétera, etcétera, hasta gamma P, y tengo una matriz lambda, así, que donde en la diagonal voy a colocar los valores propios, y 0 en todo el resto. ¿Ok? Si yo tomo ahora, por ejemplo, puedo decir lo siguiente, puedo ver que si yo tomo la matriz, por ejemplo, perdón, la matriz sigma, y la multiplico al revés que esto, la multiplico por P transpuesta por este lado. Ah, por Dios, entonces, disculpen, es que a veces le llamo P para que no se confunda con la notación y a veces le llamo gamma mayúscula, ¿no? Perdón. P es lo mismo que gamma acá en esta fórmula, ¿no? Si yo le multiplico P transpuesta por y la multiplico por P, el resultado tiene que ser lambda, porque básicamente gamma transpuesta, o perdón, ahora estoy mezclando la notación, porque P transpuesta multiplicado por P, puedo demostrar que eso es igual a la matriz identidad. A la matriz identidad vamos a nombrarla con una I. Es decir, esto puedo... Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo acá? Que P transpuesta es lo mismo que P a la menos 1. Y por lo tanto, si yo multiplico toda esta expresión, lo multiplico por gamma transpuesta por la izquierda y por gamma por la derecha, lo que voy a dejar es lambda listo de este lado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diagonalizando mi matriz a partir de lo que ustedes hicieron en álgebra lineal, usando la matriz de vectores propios para diagonalizar la matriz. Cuando yo diagonalizo la matriz, en la diagonal principal aparecen los valores propios. Eso lo hacemos con R ahora, que es lo que viene en el ejercicio. Voy a cambiar a R, perdón el cambio es para solamente ilustrar lo que viene. Lo que hice fue hacer lo siguiente, multiplicar por la derecha, y todo lo redondeé. Realmente lo que hice es redondear para que me dieran los números. Es decir, tomé sigma X, la multipliqué por la derecha por la matriz P, la matriz de vectores propios. En la matriz por la izquierda por la transpuesta, y redondeé a dos valores. Haciendo esto, básicamente, redondear, fíjense que obtengo una matriz donde en la diagonal aparecen justamente, los valores propios. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí arriba, todavía no voy a hablarlo de abajo un momentito, esto que está acá, lo que me indica es lo que se llama el teorema espectral. ¿Qué es lo que dice el teorema espectral? Que si yo tomo la matriz de vectores propios transpuesta, por un lado, se la pego a la matriz de covarianza, y después por el lado derecho, la matriz de vectores propios, el producto de esas tres matrices me conduce a una matriz diagonal, donde en la diagonal aparecen los valores propios de la matriz. Eso se llama teorema espectral. Y solo se cumple para matrices que son simétricas y definidas positivas. Y justamente la matriz de covarianza tiene esas dos propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de acá? Que la matriz de covarianza tiene dos propiedades que son fundamentales. Una, que son simétricas, y dos, que es definida positiva. Y que cuando ustedes calculan los vectores propios, como escribimos acá, los valores propios, los lambda que aparecen, que son estos, después van a aparecer en la diagonal acá. Estos lambda van a ser todos positivos, y observen que R hace un trabajo adicional, que te los pone por orden de importancia o de crecimiento. ¿Ok? Eso es lo que uno hace. Bien, una cosa que voy a regresar a la presentación nuevamente, y después a R. Perdón en los cambios constantes, pero es para poder ir ilustrando algunas cosas, ¿no? Antes de... Si yo tomo repito, mi input inicial son mis datos. Con esos inputs calculo la matriz de covarianza. Después calculo los valores, los vectores propios y valores propios. Y me voy quedando con eso. Ahora voy a hacer lo siguiente. A ver si... Perdón, voy a hacer algo distinto. Un poquito, voy a abrir una página nueva. Después regreso a la página. Y tengo lo siguiente.
Repito, acá yo partí con mis datos. A partir de mis datos construí mi matriz sigma, que es P por P. A partir de mi matriz sigma, lo que construí fue P, que está compuesta por una matriz de gamma 1 hasta gamma P colgado, y conozco mi matriz lambda, que está compuesta por lambda 1 hasta lambda P 0 y 0 en todas partes. ¿Ok? Ya yo sé hacer todo esto. Esa es la primera cosa que lo hago. Bien, ¿cuál es la idea de esto? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero transformar mis datos. Mis datos, recuerden que mis datos están formados por mi variable x1, x2, etcétera, xp, y hacia abajo está la primera observación de la variable 1, hacia abajo, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Acá sería la primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2 y la enésima observación de la variable 2. Y así sucesivamente, aquí sería la variable, la iésima de P, la 1 de P, la 2 de P, hasta la N de P. ¿Ok? Esta es mi tabla completa que yo le llamo simplemente X. Es la tabla de datos. Es lo que yo obtengo de mi, es como si hago un Excel, ese es mi dato. ¿Ok? Ese es mi dato. Ahora yo quisiera hacer una transformación. Por ejemplo, ¿por qué yo quiero hacer una transformación de mis datos? Puede ser que mi pregunta sea la siguiente. ¿Cuál de estas variables que están arriba, en el caso de los billetes, por ejemplo, es más importante? ¿Cuál de estas variables? ¿Qué tal si me quedo con algunas de ellas? Porque imagínense que P fuese, no sé, 80 variables, que yo tuviese en una tabla que tenga 80 variables con 1000 observaciones, por decir alguna cosa. Analizar 80 variables es complicado. Yo podría capturar una matriz de covarianza de 80 por 80 y después dibujarla, pero igual transmitir la información usando esto es difícil. No sé si me logro hacer entender que hay un problema del ser humano, primero, de entender 80 variables, cómo funcionan, y segundo, que yo solamente puedo graficar hasta 3 variables en el espacio, no puedo graficar 80. Yo podría hacer una gráfica de, digamos, de X1 con X2, X1 con X3, entonces tendría que hacer 80 por 80 gráficos para darme cuenta de las correlaciones. Es decir, tengo un problema en identificar el conjunto de variables que sea más importante. Cuando tengo 6 variables no es tan difícil. Esto es solamente un ejemplo en el caso de los billetes. Pero a mí me gustaría saber cuál sería una variable importante en el caso de los billetes. ¿Será la diagonal? ¿Será la... Si yo quisiera utilizar un conjunto de 2 variables en vez de 6, o de 3 variables, en principio, en vez de 6, ¿cuál elegiría? Es difícil a priori, y yo podría, por ejemplo, voy a quedarme con X1 y X2, pero ¿bajo qué concepto puedo hacer eso? Entonces, mi idea es transformar mis datos a un nuevo conjunto de datos que estén ordenados de forma tal que mis variables aparezcan ahora, por ejemplo, no sé, ahora tendría unas variables I1, I2, etcétera, hasta IP, por ejemplo, pero ahora están ordenadas. Acá sería I1, I1, I2, 1, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, lo mismo acá. Pero estas variables tienen una gracia que ahora aparecen en orden de importancia. Yo quisiera hacer esto. ¿Cómo puedo lograr a partir de acá, de esta data inicial, de mi conjunto que yo construí en Excel, quiero ahora construir un nuevo conjunto de datos que esté formado por variables ordenadas de forma tal que tuviesen la mejor opción, que yo pudiera decir, por ejemplo, I1 y 2 son mis mejores variables, y el resto la elimino. Eso es lo que yo quiero hacer ahora. Bien, estas cosas es lo que se llama análisis de componentes principales. Quiero identificar qué componente principal tiene mi dato, para poder así decir que, aquellos datos que no son los primeros, puedo eliminarlos. Puedo fallar, evidentemente, con cierta información, pero por lo menos los primeros variables son más importantes que el resto. No sé si se entendió la apuesta al problema, qué es lo que quiero hacer. ¿Se entendió o no? El problema es mío, no cómo hacerlo, sino en qué consiste el problema que quiero resolver ahora. ¿Sí o no? Ok. Es que lo que yo entendí es como buscar las variables, o sea, componentes que expliquen más de la matriz de covarianza. Sí. Bien, repito, ni siquiera estoy hablando de la matriz covarianza todavía. Imagínense que yo te dé una tabla Excel que tenga 50 variables. No sé, uno mide la temperatura, otro mide la presión, otro mide, qué sé yo, volumen, el otro mide otra cosa, y así. 100 variables, 80 variables. Y yo te digo, elígeme unas variables que sean importantes, que con esa me quede para yo poder analizar mejor el problema.
tú me dices, no, voy a elegir temperatura y presión, pero ¿basado en qué vas a elegir temperatura y presión? Algo tengo que hacer para demostrar que mis variables o las variables que elija son mejores que otras. Ahora voy a mezclar ese problema que te acabo de decir o que acabo de decir, lo voy a mezclar con por qué quise capturar la matriz de covarianza. ¿Ok? Entonces, está relacionado con la matriz de covarianza. ¿Sí? Te escucho. ¿Aló? No, eso, profe, gracias. Ya, ok. Repito, el problema es lo que se llama determinar variables importantes. O lo que digamos, en la jerga de análisis de datos, data science, le llaman disminuir la dimensionalidad del problema. Repito, hay muchas razones por las cuales uno quiere disminuir la dimensión del problema. Una, porque el ser humano no captura 80 variables moviéndose, le complica graficarlas. Por lo tanto, una mejor opción sería como, ya voy a quedarme con 2, 3 variables que yo sé que son más importantes que las del resto, o una combinación de variables que también es importante. Entonces, lo que la gente encontró es lo siguiente, y es muy importante. Ya, voy a hacer lo siguiente. Imagínense que mis variables iniciales sean estas, x1 hasta xp. Yo las voy a transformar en otra variable y, que esté compuesta por i1 hasta ip, pero con la gracia de que estas variables están ordenadas por orden de importancia. La única forma de yo transformar una variable en otra es usar álgebra lineal. Es decir, voy a decir que puedo decir que i se va a transformar, va a ser la transformación de x mediante una matriz. Esta es una matriz lineal, y con esto voy a hacer una combinación lineal de vectores, de variables x, para construir nuevas variables. La gracia es, o la gente demostró una cosa muy importante, muy interesante, y demostró que si yo coloco acá y coloco P transpuesta, es decir, P, recuerden que era la matriz de vectores propios de la matriz de covarianza, colgados, la multiplico por X, el resultado de la I va a ser I en orden de importancia. Es decir, ¿qué significa esto? Que ahora yo puedo transformar, y eso voy a mostrarlo ahora. Observen una cosa importante nada más antes de seguir. Por ejemplo, si yo calculo la varianza, disculpen, si yo calculo la covarianza de la nueva variable I, ¿bien? ¿En qué consiste la covarianza de la nueva variable I? Básicamente consiste en tomar la varianza de I1, la covarianza de I1 con I2, etcétera, 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 la covarianza de I1 con IP. Okay, está horrible la forma de escribir. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo calculo con la covarianza. Pero yo sé algunas propiedades de la covarianza. Por ejemplo, yo puedo calcular la covarianza de... Recuerden que I aquí la transformé en P de T multiplicado por X, y por lo tanto puedo usar algunas de las propiedades que le dije de la covarianza. En particular puedo sacar esta P de T hacia afuera sin modificar, P de T multiplicado por la covarianza de X, pero además tengo que multiplicar por la derecha por P. Esa es una de las propiedades que le dije que verificaran, ¿ok? Y que se puede demostrar y que puedo pedirle como tarea, demuéstrela usando la definición de la covarianza, ¿no? ¿Ok? Bueno, la covarianza de X, yo sé lo que es simplemente sigma. ¿Ok? Es sigma. Por lo tanto, tengo PT multiplicado por sigma, multiplicado por P, y usando el teorema espectral, eso es lo mismo que lambda. Es decir, ¿qué cosa es lambda? Lambda está formado por lambda 1, etcétera, etcétera, hasta lambda P. Quiere decir que la covarianza de la nueva variable, la covarianza de I, la covarianza de la nueva variable obtenida, básicamente es una matriz que está compuesta por lambda 1, 0, 0, lambda 2, acá disculpen, 0 y hasta aquí lambda P. Ahora, por estructura de la covarianza, quiere decir que la varianza de I1 está en la diagonal. Es decir, la varianza de la primera variable va a ser lambda 1, la varianza de la segunda variable va a ser lambda 2, y así la varianza de IP va a ser igual a lambda P. De otra forma, otra cosa importante que acabo de descubrir es que si yo tomo la covarianza de I1, I2, va a corresponder a un 0, porque aquí está el 0. Recuerden que esta es la covarianza de I1 y I2, y hay 0 en todas partes fuera de la diagonal, 0. De hecho, uno puede mostrar básicamente que si yo tomo dos variables cualesquiera, I y J,
va a ser siempre 0 siempre que y sea distinto de j, es decir, todo lo que está fuera de la diagonal. Pero recuerden que lambda 1, lambda 2 y lambda p son todas positivas, y adicionalmente R lo entrega en orden decreciente, donde la primera lambda va a ser la lambda más grande. Quiere decir que lambda 1 va a ser más grande que lambda 2, va a ser más grande que lambda, perdón, está mal escrito, va a ser mayor que lambda 2, etcétera, etcétera, mayor que lambda p. Quiere decir que este primer componente o esta primera variable va a tener una varianza más grande que la del resto. Y eso se dice en la jerga de datos que el componente número 1, que a partir de ahora la variable 1 la voy a denominar componente principal, explica una mayor varianza de los datos. Es decir, por orden, la importancia la voy a capturar por cuánta varianza tienen los datos. Mientras más varianza tengan los datos, quiere decir que esa variable explica mayor número de datos posibles. No sé si me logro hacer entender, voy a después hacer unos monitos para que se entiendan, pero básicamente el orden de importancia que aparece porque las variables van a tener varianzas disminuyendo cada una de ellas. La primera variable tiene una varianza más grande, por lo tanto, captura mayor la variabilidad de mi data. La segunda tiene una varianza más pequeñita y captura un poquito menos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las lambdas están ordenadas de mayor a menor porque son todas positivas. En pocas palabras, reduciendo todo el problema, haciendo una transformación como esta, P transpuesta multiplicado por X, obtuve nuevas variables que ya están ordenadas por orden de importancia, y la importancia la mido por cuánta varianza explica cada una de mis variables. La primera variable sería simplemente multiplicar el primer componente principal, el primer componente, el primer vector multiplicado por X. La segunda va a ser mi segundo vector transpuesto, es decir, porque son vectores propios, y así sucesivamente. La última va a ser igual a gamma pt por X. Y esto es lo que se van a llamar componentes principales. Componentes principales. Bien. Ok. Voy a regresar a la cosa teórica, evidentemente, y voy a explicar más sobre el tema, pero ahora lo que quiero es hacer lo siguiente, a ver si me entienden para poderlo hacer, y me falta un pequeñito detalle antes de pasar a R, para ver cómo esto se aterriza con R. Repito, mi primer problema era, yo tengo muchas variables, quiero disminuir la dimensionalidad del problema y concentrarme en variables que son más importantes. Segundo, ¿por qué quiero hacer esto? Porque mejor trabajar con variables, con pocas variables que con muchas, para poder graficarlas mejor, para poder entender mejor de qué se trata el problema. Tercero, yo puedo transformar mis variables usando matrices. Y la matriz que voy a usar va a ser la matriz de vectores propios colgados, de la matriz de covarianza. Y eso es fácil de resolver porque ya sé cómo hacerlo. Yo tengo mis datos numéricos, básicamente calculo COP de la varianza y después calculo los vectores propios. Es decir, eso lo puedo hacer a partir de mi data, que es lo que yo tengo como input. La gracia ahora es que yo puedo trabajar con la variable I1 y 2, nada más. Por ejemplo, trabajar con I1 y 2 y no preocuparme más de las variables I3, I4, I5 y 6. Y puedo graficar ahora en un diagrama de dispersión I1 contra I2 para poder graficar si efectivamente hay alguna información mejor en esas variables o no. ¿Ok? Entonces, una cosa adicional es que cómo se transforma. Si yo hago esta transformación, estas son mis nuevas variables, ¿okay? Que van a tener dimensión de P por 1, lo multiplico por la matriz P transpuesta, y la multiplico por P. Recuerden que P es una variable de P por 1, y esta sería una matriz de P por P. ¿Okay? Bien, esto es exactamente cómo se transforma la tabla completa. Antes yo tenía una tabla que era X, que tendría N por P. Es la tabla de mis observaciones. Bueno, esta tabla se va a transformar en una nueva tabla distinta, que va a tener también dimensiones N por P. ¿Pero qué relación existe entre esta y esta? La relación es que si yo multiplico por la transpuesta mi variable, mis datos completos, mi matriz completa de datos, se transforma de la siguiente manera. Voy a tomar la X y voy a tomar la matriz que yo coloque acá, transpuesta pero multiplicada por la derecha, por P transpuesta. Es decir, ahora voy a tener una nueva data, que no es la data original, sino es una data distinta, en mis nuevas variables, como si yo midiera nuevas variables Y.
Y el efecto de multiplicar la variable o de transformar la variable x se transforma en multiplicar por la derecha toda la data que tenía antes. ¿Ok? Eso lo vamos a probar con más detalle, y también hay un video que yo subí como de acá yo deduzco esto en particular. Entonces, otra de las cosas que hay que reforzar entonces es que yo voy a tomar mi data completa, la multiplico por la derecha por P, es decir, por la matriz de vectores propios, y voy a obtener nuevas observaciones. Y esas observaciones son las que voy a plotear ahora. ¿Ok? Bien. Aterricemos un poquito con R. Chicos, yo sé que es duro esta parte, pero no son muchos temas. Pero vamos con R como voy a tratar de simplificarlo notoriamente con R. Bien, regresemos a R un momentito para que podamos aterrizar este concepto mejor. Ok, lo que quería mostrar aquí ahora es que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi matriz X. X, hasta ahora recuerden que ¿qué cosa es X para nosotros? Si yo hago head de X, es simplemente mis datos colgados, o sea, mis datos, mis inputs, al que le quité la etiqueta labeled, la única etiqueta que había que era factor y no era numérica. Ya, pero si ustedes toman class de X, entonces es un data frame, no es una matriz. Y como no es una matriz, entonces no puedo trabajar con operaciones matriciales. O a lo máximo que puedo hacer es capturar la matriz de covarianza, que la calcula sin necesidad de convertirla a matriz. Entonces lo que hice fue tomar mis datos X y transformarlo en una matriz. Y si ahora llamo class de X, entonces ahora es una matriz. Las dimensiones de esa matriz, si calculo las dimensiones de esa matriz, me va a dar que son 200 observaciones, n vale 200, contra p, que vale 6. ¿Ok? Acá lo que hice fue capturar la covarianza. Observen ahora que yo multipliqué todos mis datos. Repito, a ver si me logro entender. Yo no puedo capturar, no tengo un modelo teórico para esto. Lo único que puedo hacer es trabajar con la data. Y si yo transformo una variable en otra usando una matriz, entonces debo transformar todas mis observaciones y toda mi data para poder trabajar con esta nueva variable. Y lo que hice fue, si yo multipliqué por la derecha transpuesta mi variable, ahora multiplico por la izquierda transpuesta mi variable. Eso se refleja en mi nueva data ahora, mis nuevos datos o mi nueva matriz de covarianza la tengo que calcular con X por P. Esa es mi nueva I, mi nueva base de datos ahora. No tengo, la base de datos inicial era X. Mi nueva base de datos ahora es X por P. Esa es mi base de datos distinta. Transformé todos mis datos. Entonces, haciendo esta covarianza, me doy cuenta de lo que había dicho antes, que la covarianza va a ser de las nuevas variables, en la diagonal van a aparecer las varianzas y fuera de la diagonal van a aparecer ceros. En lo que hice justamente fue capturar la covarianza de mis nuevos datos. Y mis nuevos datos, repito, voy a repetir nuevamente, significa que tomé mis datos, los multipliqué por la derecha, por la matriz de vectores propios, y con eso construí una nueva data. Y esa nueva data está ordenada por orden de importancia, donde los vectores que están en la diagonal son las varianzas de esas nuevas variables. ¿Ok? Veamos un ejercicio siguiendo adelante con los componentes principales, pero con la misma data que teníamos de los billetes. ¿Okay? Y ese sería el ejercicio 2.5, por favor. Entonces, ustedes pueden copiar el ejercicio 2.5. Les doy un minutito nada más para que lo copien en el código. Y lo que vamos a hacer es justamente ese análisis con los billetes o sea, con análisis de los billetes, con la data de los billetes, falsos y verdaderos. Por favor, hagan ese cálculo, por favor. ¿Profe? Cualquier feedback acá es importante porque en realidad he estado hablando, pero no sé cómo le ha caído del lado allá, digamos. Cuéntenos. Tengo una duda. Una sola. Cuando... Yo entiendo que la matriz de covarianza entrega el 0,1 menos 0,5 y hay una relación, ya sea aumenta 0,5 una variable respecto a la otra o disminuye. Correcto. Sin embargo, no entiendo qué hago con esa información. Yo borro las variables que tengan covarianza cercana a 0. ¿Qué hago respecto a eso? No. Justamente lo que estoy haciendo ahora es modificando las variables para poder quedarme con variables importantes.
Entonces, repito, mi dato es, yo tengo mis datos, le calculo la covarianza. La covarianza o la correlación, porque en realidad es lo mismo, salvo que la correlación está normalizada. Pero supongamos que calcule la covarianza. Hay covarianzas que son chiquititas y pequeñas. Bueno, eso no me importa porque en realidad están mezcladas. Mis variables están todas mezcladas. Tengo todas las variables mezcladas. No podría distinguir qué variable es importante. No puedo simplificarlas en mi problema. Entonces estoy buscando una manera de simplificar mi problema para botar algunas variables que no son tan buenas. Ese es mi objetivo. Entonces, mi opción es la siguiente. Tomo mi matriz de covarianza y le calculo los valores y vectores propios. Si una vez que tenga mi matriz de vectores propios, utilizo esa matriz para transformar mi data. ¿Cómo transformo mi data? Multiplicando acá, como hicimos, por la derecha, por toda mi data. Mi data estaba contenida en X. ¿Ok? La información que me produce la matriz de covarianza, ahora la almaceno en los vectores propios. Y esos vectores propios se los multiplico a toda mi data. La transformo. Toda mi data ahora ya no tenía mis X1, mi X2, mi X3. Ahora tengo dos variables distintas. Porque cambié mi data. La gracia ahora es que cuando le calculo la matriz de covarianza a mis nuevos datos, me aparece una matriz mucho más limpia, más bonita, donde hay puro cero en todas partes, salvo la diagonal. Y ahora sí puedo determinar que mi primera variable, I1, no se relaciona con ninguna, porque en realidad son puros cero, y ella es la más importante, mi variable I1. Después sigue en orden de importancia la variable I2, la variable I3, la variable I4, que fue obtenida a partir de la data original, multiplicando por la derecha por la matriz de covarianza. Ese es el efecto de haber usado esta transformación de los datos. O sea, repito, nuevamente tu pregunta es atingente. O sea, tú me decías, ¿qué hago ya tengo la matriz de covarianza? ¿Voto alguna variable porque son chicas las correlaciones? No, lo que hago es calcular mi matriz de covarianza, calculo mi matriz de vectores propios, multiplico por la derecha todas mis datas por vectores propios y vuelvo a calcular la matriz de covarianza. Cuando calculo esa matriz de covarianza me sale limpia, una matriz limpia, donde ahora sí puedo tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, las nuevas variables ahora sí están ordenadas por orden de importancia. No sé si me hago entender, por lo menos intuitivamente. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Entonces, por eso, esa es lo que voy a hacer ahora. Y ahora lo que quiero aclarar, ¿qué significa que sea más importante una variable que la otra? O sea, ahora lo que quiero aclarar con este ejemplo en particular. Entonces, tomemos 2.5 este ejercicio para aclarar eso justamente. Repito, yo tengo mi data original, que está en X, esa es mi data original. Lo convierto en matriz, ese es el orden. Una vez que termine matriz, ya tengo la matriz con sus dimensiones. Calculo, bueno, n me va a dar el número de filas que tiene, que son 200, el número de observaciones. Y calculo la matriz de covarianza para echarle una mirada. En realidad, es para echarle una mirada, no nada más. Entonces, con esta matriz de covarianza sé que tiene mucha información. Está ahí, la información está ahí. Hay menos 0, algo, una es negativa, una es positiva, puedo capturar que una variable crece mientras otra decrece, qué sé yo, pero tengo dificultades en sacar ahí algún conocimiento mayor. ¿Qué es lo que hago entonces? Calculo los vectores propios de esa matriz. Los guardo ahora en E1, calculo los valores propios, y estos son los vectores. Esa es mi matriz de vectores propios, mi matriz P. Bien, y ahora voy a capturar, lo voy a graficar básicamente. Voy a graficar I1, donde I1, ¿qué cosa es? Tomo mi matriz X que había antes y lo multiplico por la derecha por mis vectores propios. Esa es la transformación de las variables originales a las nuevas variables. Entonces, haciendo eso, lo voy a guardar en I. En I están guardados mis componentes principales, que se llaman así componentes principales porque son las variables más importantes, ordenadas. Y ahora voy a graficar, en vez de hacer un diagrama de dispersión de X1 con X2, de X1 con X3, X1 con X4, lo voy a hacer con I1 y 2, y eso es lo que estoy haciendo acá, I1 y 2. Lo demás son los colores que le voy a poner, etc. Y esto es para indicar, básicamente, que me divida mi gráfica en cuatro pedazos, una matriz de 2×2. Eso es lo que significa este valor, para que no me haga una sola gráfica, sino me las ponga 4 gráficas seguidas. Entonces hago esto, y hago la gráfica, y ahora explico de qué se trata. ¿Ok? Bien. Básicamente voy a hacer un zoom y cambiar para mostrar
los colores están, a ver un segundito, perdón, ustedes de tenerlo acá, yo lo voy a mostrar. Bien, deberían estar viendo una gráfica ahora, donde estoy ploteando la primera variable I1, que yo le llamo PS1, primer componente principal, o principal componente 1, y principal componente 2. Y observen que estas variables ahora yo puedo distinguir de alguna forma cómo se separan los billetes falsos de los verdaderos con esas variables, porque esas variables son importantes en capturar la información de la data. De alguna forma, el patrón que estaba detrás de la data, es decir, todo el patrón que correspondía a qué billetes, o sea, qué combinación de variables son mejores para distinguir entre un billete falso y un verdadero. Yo, antes, mi pregunta, en el contexto de los billetes, podría haber sido, ya, si yo me quedo únicamente con, no sé, con el ancho del billete, ya yo puedo distinguir entre dos billetes verdadero y falso. Entonces, en vez de estar calculando 6 variables, voy a calcular ahora un par de variables, o una combinación, que sea la mejor posible, que capture la mejor posible y que me pueda distinguir mejor los patrones. Entonces me di cuenta que el primer componente contra el segundo componente me separó claramente los dos, acá, no sé si se ve el cursor, que se ven que hay dos acá, ¿no? Entre esos dos. Sin embargo, el componente principal 2 con componente principal 3, que es el segundo gráfico, no separa correctamente, como que hay menos importancia en los billetes, en esos dos. El PS1, que es el primer componente, y el PS2, que es el segundo componente, son los billetes, son las variables más importantes, son los que capturan mayor información. Entonces me doy cuenta que si yo ploteo PS1 contra PS3, también hay una forma de separar. Quiere decir que PS1 es la variable importante y PS2 también una variable importante, incluyendo hasta PS3. ¿Cómo me doy cuenta hasta dónde cortar? ¿Cuál es mi variable? Lo voy a ver con más detenimiento después. Pero acá, este último gráfico, lo que me está indicando es que yo tengo que el primer componente principal es el más grande, después el segundo es más chiquitito, y así los demás, lo que son 3, 4 y 5, como que no aportan mucha información a la varianza de mis datos, no explican la varianza de mis datos. Quiere decir que si yo me quedo con estos 3 primeros, en principio ya puedo explicar mi data. No sé, estoy hablando intuitivamente, todavía hay mucho más que explicar, pero quiero que se den cuenta de que ahora yo tengo una forma de poder encontrar patrones ocultos en la data usando una combinación o una transformación de mis datos a partir de la información que tiene la matriz de covarianza. Y ahora yo puedo distinguir dos patrones distintos. Antes a lo mejor se mezclaban, si yo me quedo con la variable x1 contra x2 no se separaba muy bien, x1 contra x3 no lo sabría, o sea, pero si yo tomo PS1 contra PS2, automáticamente separo los billetes verdaderos y falsos. ¿Okay? Entonces, esa es la primera conclusión que me gustaría que sacaran. Ahora voy a explicar más detalles del tema, pero hay otras formas. Ustedes pueden capturar, usted tiene un paquete ahora, yo no lo tengo escrito acá, pero hay un paquete que permite visualizar esto de mejor manera, más bonito, en vez de graficar así, que se llama Autoplot. Entonces pueden capturar esto, voy a determinar esto, y debería verse algo como esto que está acá. Como este plot, que es el mismo plot que tenía antes, salvo que ahora es más visual. No sé, voy a mostrarlo un segundo. Perdón. Ahora tengo una gráfica como esta. ¿Bien? Donde aquí está PS1, aquí está PS2, pero adicionalmente esta visualización me dice que PS1 explica el 49,9% de mi data, de mi variación de mi data, y el PS2 explica el 21%. Entre los dos estarían por encima del 80% aproximadamente, no sé si 80, 70, estaríamos cerca de los 80% de mi data. Quiere decir que con esas dos variables, nada más, yo puedo distinguir toda la información hasta un 80%. Lo que me quedó atrás, lo que es el PS2, PS3, PS4, hasta PS6, la puedo eliminar y quedarme con esta información. Es decir, tengo ahora patrones que indican la forma que debe tener para poder distinguir entre verdadero y falso. ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos entendiendo, por lo menos intuitivamente. Le refresco rápidamente. Creo que hacerlo es relativamente sencillo. Y después voy a introducir un comando, que es el que viene ahora, donde no tengo que hacer nada, solamente llamar al prcomp, que se llama así, principal comp, que es un comando, y me hace todo este trabajo por mí.
Solo necesito entender lo que estoy haciendo. Voy a ahora regresar momentáneamente a la presentación para indicar algo, perdón, algo más. Perdón, ¿dónde está componentes principales? Componentes principales, aquí está. Ya. ¿Qué son los componentes principales que hemos obtenido? Cada uno es tomar un vector propio multiplicado por toda la x y me va a dar mi primer componente. Un segundo vector propio sería el segundo vector propio multiplicado por x, me da el segundo componente y así sucesivamente. Esto es lo que yo le llamo PS1 y PS2. Expliquemos un poco más de qué se trata en el contexto de los billetes, qué fue lo que hice. ¿Bien? Un segundo. Bien. ¿Y1 qué cosa es? Es una combinación lineal. Básicamente es una combinación lineal de las variables que yo tenía anteriormente, donde los coeficientes que están acá corresponden a los vectores propios. Los coeficientes que están acá son los vectores propios de mi matriz de covarianza. ¿Qué significa, por ejemplo, el coeficiente I1? La variable I1 realmente no es una variable única, es una combinación de las variables antiguas. Esta combinación, a ver un segundito, chicos, si tienen preguntas me van diciendo. Ok. Bien, ok. Bien, esta variable es una combinación de las variables antiguas. Pero observen que, por ejemplo, la variable x6 tiene un valor muy grande y la variable x4 tiene un valor muy grande comparativamente con el resto. x5, no sé si disculpen a ver si lo tengo por ahí o no, lo tengo por ahí, perdón, a ver, no sé si lo alcancé a tener. No, parece que no lo puse. No, no lo puse, lamentablemente. Ok. Perdón, no se mareen, por favor, chicos. Era saber si efectivamente estaba o no. Para recordar qué era la variable x5 y x6, básicamente. Bueno, x5, acá fijándome en estas variables, me doy cuenta que la variable x4 y la variable x6 son las que tienen el coeficiente mayor posible, comparativamente con el resto. Quiere decir que una combinación de la variable x4 con la variable x6, x6 es la diagonal del billete, y x4, no recuerdo, supongamos que sea el ancho del billete. Lo que está diciendo esta primera información es que si yo quiero distinguir mejor entre un billete falso y un billete verdadero, en vez de tomar cada una de las variables por separado, ¿qué tal si tomo la combinación resto, el ancho del billete menos la diagonal del billete, y con eso tengo una nueva variable que es mucho mejor que verla por separado las dos variables? O sea, el segundo componente principal está compuesto con x4 negativo, con x5 y x6. Entonces, ¿qué tal si ahora combino resto el ancho con, no sé, con el borde y lo combino con la diagonal y obtengo una nueva variable que es mucho mejor que si yo tuviese otra variable? Entonces, tengo una combinación arriba y otra combinación debajo, y esas dos combinaciones de variables me permiten distinguir mejor entre un billete falso y un billete verdadero. En vez de estar midiendo la diagonal o midiendo algo, las relaciones que hay entre las variables me dicen que estas relaciones son mejores que verlas por separado. Entonces, eso es justamente lo que me dice la información que está oculta o dentro de la matriz de covarianza. Es las relaciones o interrelaciones entre las variables que me permiten distinguir mejor entre un caso y el otro. Entonces, esto básicamente es muy sencillo entonces. Repito, se ve como complejo, pero es sencillo y ahora lo voy a trivializar en el sentido de que vamos a hacerlo rápidamente, de una sola vez. Y bueno, seguimos en la próxima clase, pero vamos a hacerlo, por favor, si pueden bajar el ejercicio 3.5 y copiarlo, les voy a mostrar que ahora no necesito trabajar mucho. Básicamente hay un solo comando para hacer todo esto. Esto es lo que está la explicación detrás, pero es esto. Ok, repito, esto es los dibujos que habíamos obtenido. Estas son las combinaciones. Ahí está lo que estaba explicando antes, que x1 es la longitud del billete, x2 es la altura de la parte izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos, por ejemplo, que el primer componente, la combinación x6 menos x4 menos x6, es decir, si resto el bottom frames, la parte de abajo, con x6, que es la diagonal, y después me fabrico otra variable que sería x5 menos x6, x4, esa combinación hace que mis billetes ya yo lo pueda distinguir mucho mejor. Imagínense un robot, por ejemplo, una máquina virtual, que lo único que hace es medir
dimensiones del billete. Yo le digo en mi código, fíjate, por favor, fíjate nada más en la combinación x4 menos x6 y x5 menos x6 más x4. Esas dos combinaciones, y quien tenga diferencia en esas dos combinaciones, automáticamente yo puedo distinguir entre verdadero y falso. Entonces puedo generar un robot que pueda diferenciar mejor entre dos billetes a partir de la dimensión. No tengo que estar yo midiendo cada una de las variables. Encontré una mejor manera de resolver el problema a partir de mi data. Esa es la primera forma en que yo puedo modelar la data. No sé si ya, en lo que estoy hablando, ya bajaron el ejemplo 3.5. Voy a correrlo muy rápidamente, pues debido a que tengo muy poco tiempo, 4 minutos, pero por favor ahí me dicen si ya lo tienen. Sí, profe, démosle. Buenísimo, entonces veamos el 3.5 que viene ahora. Bien, para eso tienen que, disculpen, se me olvidó, tienen que bajar el US Arrest, que es una nueva base de datos. La base de datos corresponde a ahí lo cargo, lo deben de tener si no lo tienen, descárguenlo del sitio, lo colocan en su directorio de trabajo y les explico básicamente que esta es una data de los 50 estados norteamericanos. De hecho, no es muy largo, que tiene los datos por cada 100.000 habitantes en cuanto a asesinatos, asaltos, la población y las violaciones. Eso es de criminalidad. Entonces, para los 50 estados norteamericanos se mide básicamente esto. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a capturar información de si existe algún patrón. Imagínense que yo quiero hacer un estudio, no quiero hacerlo, pero o sea, no es que vaya a hacerlo, yo quiero ir a un estado norteamericano a vivir y quiero a partir de la data enfocarme en el estado que tenga los mejores patrones de criminalidad, o sea, donde haya menos asesinatos, asaltos y población, quizás no tanta población y tampoco haya número de violaciones. Los que mejor se comportan. Imagínense que hago eso en Santiago, en las comunas. Puedo hacer este mismo estudio por comuna y distinguir patrones de criminalidad dependiente de la zona a partir de esta data y ver si existen patrones. Eso es más o menos como un estudio de esta data aproximadamente. Ok, lo primero que vamos a hacer, me di cuenta es que hay una variable x acá que tiene nombres y por lo tanto, como tiene nombres, no puedo usar componentes principales con ellos, solamente la parte numérica. ¿Okay? Entonces voy a colocar lo siguiente, en vez de eliminarla, voy a pasar este nombre a los que se llaman los row names. En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, este Alabama, por ejemplo, va a sustituir al 1, el Alaska va a sustituir al 2, y aquí voy a eliminar la columna X. Eso lo hago simplemente colocando los row names, van a ser mis datos que están en X, eso es lo que hice ahora con esto, y voy a eliminar mi columna X. Al hacer esto, fíjense que ya están mis datos acá, y los datos realmente numéricos están acá. Estos son solamente los nombres de las filas, es decir, el nombre de la observación. Es como si cada observación tuviese un nombre, pero no aparece en la data. ¿Ok? Bien, uno puede capturar los valores, no sé, los valores medios estos son los valores medios de asesinato, valor medio de asalto, el valor medio de población por millones de habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está de más, no es lo que yo quiero, después lo explico en la próxima clase. El comando importante, acá, el más importante del día de hoy, es prcom. Prcom es el que hace el análisis de componentes principales. ¿Cuál es el ingrediente? Le voy a datos. Es decir, le paso mis datos, ni siquiera lo convierto en matriz, se las paso directamente a este comando. Y le voy a pedir que me escale mis datos. Escalarlo significa, ¿por qué quiero escalarlo? Porque hay información de población, que puede ser de millones, y hay información de asesinato que puede ser de miles. Por lo tanto, hay problema con la escala, y le digo que automáticamente, sí, escálame los datos porque hay distintas unidades de medida, o en este caso las unidades de medida son lo mismo, que son el número de personas, pero las escalas de tamaño son distintas. Por lo tanto, escalar los datos. Si ustedes quieren saber lo que está contenido en prcom, pueden usar el help, y el help le va a dar justamente acá una explicación de toda la información que arroja este tema. Los nombres me van a indicar toda la información que está contenida, en principio. Entonces, en la información, payout center básicamente son los valores promedio. Estas son la data, los mismos datos pero escalados.
Y lo que se llama rotación son justamente los vectores propios de la matriz, de correlación, de covarianza, pero colgados. Entonces, estos son los vectores propios, que van a ser los coeficientes que tienen mis nuevas variables. ¿Ok? ¿Qué es lo que es PROUT? PROUT es justamente son las variables mi nueva data, pero transformada. Esas son mi nueva data transformada. En vez de tener las variables originales, que eran murder, no sé qué sé yo, asesinato, violación, qué sé yo, ahora tengo nuevas variables y estas son mi nueva base de datos. Esta es mi nueva base de datos. La base de datos transformada. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero hacer con esa base de datos? Bueno, quiero graficarla. Por ejemplo, quiero graficar cómo va evolucionando la información a partir de mis datos. Pero tendría que haberlo sustituido de arriba. Hago esto y bplot. Y acá se ve una cosa media rara, pero lo voy a explicar de qué se trata en la próxima clase porque ya me pasé un minuto. Solo un pequeño detalle para finalizar. Y ahí termino con este, no sé si ven ahora un zoom que hice a la data, que se ve como raro, pero si lo agrandamos se ve mejor. Y ahí termino. ¿Qué básicamente es este diagrama de dispersión? Este diagrama de dispersión se llama bplot, porque tiene dos informaciones. La primera información son los valores donde están ubicados mis observaciones, dónde están ubicados mis estados. Y estas flechitas me indican dónde hay más peso en ciertas variables. Por ejemplo, en esta zona de acá, rape, asalto y murder están muy relacionados con todos estos, en esta zona de acá, todos estos estados como Colorado, Nevada, Illinois, Nuevo México, etcétera, 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 no es conveniente ir a vivir. O sea, no le aconsejo porque es donde hay más asalto, donde hay más murder, donde hay más rape, violaciones. Entonces, esta zona de acá, California, esta zona de acá, por favor, no. Es lo que quiere decir más o menos mi data. En vez de estar mirando números, esto es ya una indicación mayor. ¿Qué son las zonas de mayores población? Una zona de California y algo que no se ve acá, New Jersey, etcétera, porque están como pegados. Después voy a mostrar cómo mejorar la gráfica. Y estas zonas acá es donde es lo contrario de lo que está ocurriendo acá. Es decir, acá tenemos en Idaho, Maine, Dakota, South Dakota, etc. Bueno, estas zonas son zonas montañosas, hay poca gente que en realidad está del otro lado de Urban. Y estas son las mejores zonas de acuerdo a los índices de criminalidad. Entonces, una sola gráfica me permite, de alguna manera, explicar qué patrón está ocurriendo ahí. Chicos, yo sé que fue cargante y grande la cantidad de conceptos. En la próxima clase vamos a hacerlo más práctico. Y termino acá. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien, profe. Está bien, profe. Ok, gracias entonces. Bien. Vale, profe. Nos vemos entonces el próximo jueves vamos a hacer ejercicio de esto, digamos, cómo utilizar esta información para sacar, valga la redundancia, información de mi datos. Chao, chao. Estén bien. Chao, profe. Cuídese. Chao.